Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días. Ah, bueno, hoy vamos a comenzar hablando de soluciones de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Eh, Esa última parte querían que repita, creo. Bueno, en esta última parte, para calcular la transformada de Laplace de 1 sobre s cuadrado, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado, había que observar que eh, la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de, ¿de qué? De la transformada de Laplace de coseno de 2t. Bueno, aquí no es coseno de 2t exactamente. Eh, bueno, sí es. Veamos. De 2t. Esto en un número s. Entonces, eso es la derivada con respecto de s. La transformada de Laplace de coseno de 2t es s sobre s cuadrado más 4. Haciendo la derivada, eso nos da menos s cuadrado menos 4 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Eso significa que la transformada inversa... bueno, entonces esto significa que esta parte de aquí se puede escribir como la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de coseno de 2t. Entonces aquí, escribiendo esta parte de manera adecuada, bueno, eso de aquí es 1 sobre s cuadrado más 4, ¿no? Porque, bueno, de eso tenía que hallar su transformada de Laplace. Yo quiero que de alguna manera aquí en vez de 1 aparezca s cuadrado menos 4. Menos s cuadrado menos 4. Entonces, lo que hago es... Quiero que aparezca s cuadrado menos 4, ¿no? Menos s cuadrado menos 4, o sea, algo así. Pero para aquí aún siga siendo 1. Si aquí estoy restando ese cuadrado en el numerador, debo de sumar ese cuadrado también, ¿no? Pero lo que tenía en el denominador ahora está siendo 4, ¿no? Lo que tenía antes era 1, entonces podría dividir entre 4. Pero eso no me va a ser tan útil porque me convendría también que s al cuadrado más 4 se simplifique con lo que hay aquí. Entonces, me conviene poner aquí más 4. Entonces aquí lo que tengo en el numerador en realidad ahora es 8. Para que sea 1, entonces me conviene aquí multiplicar esto por 1/8. ¿No? Solo estoy escribiendo esto de una manera adecuada. Ahora, esto de aquí se puede escribir de esta manera, ¿no? Porque aquí sería 1/8 de esto sobre esto, se simplifica y me queda esto de aquí. ¿Por qué he hecho esto? Porque de esto sí puedo calcular ya su transformada de Laplace. Y esta parte he visto que lo puedo escribir como la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de coseno de 2t. Esta parte. Entonces aquí solo estoy reescribiendo. Aquí voy a necesitar para calcular la transformada de Laplace un 2. Por eso aquí el 16. Luego por aquella fórmula aquí voy a necesitar menos 1 a la 1. Aquí es un menos, otro menos. En realidad voy a tener 3 menos, ¿no? Este menos de aquí. Bueno, en realidad menos esto es la derivada con respecto de la transformada de Laplace de coseno de 2t. Entonces aquí me quedaría en realidad más 1/8. Pero como estoy poniendo aquí menos 1 a la 1, aquí tengo que poner un menos más, ¿no?
Y ya, entonces, esto de aquí no es nada más que la transformada de Laplace del seno de 2t. Esto de aquí, por aquella propiedad, es la transformada de Laplace de t coseno de 2t. Y ya, entonces calculando la transformada inversa de esta expresión por la linealidad, eso es 1 sobre 16, la transformada inversa de esto, que es simplemente seno de 2t, menos 1 octavo, la transformada inversa de esto, que es t coseno de 2t. Entonces, la transformada inversa de esa expresión se puede calcular de esa manera. Entonces, para el ejercicio, solo hay que reemplazar, entonces, hay que usar la linealidad y reemplazar todo lo que hemos hallado aquí, ¿no? Bueno, era pesado, pero se podía. ¿Tenían alguna duda aún sobre esta parte? Bueno, si no, entonces vamos a lo que nos toca hablar hoy, que es soluciones de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Bueno, entonces la transformada de Laplace nos puede ser útil al momento de resolver ecuaciones lineales con coeficientes constantes eh, y con condiciones iniciales. Vamos a ver por qué necesitamos las condiciones iniciales también. Pero lo que vamos a hacer entonces es más o menos esto. Tenemos una ecuación lineal con coeficientes constantes. Y con condiciones iniciales, aquí necesitaría dos condiciones iniciales, igual a algún valor, y la derivada igual a algún otro valor. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar aquí la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, por la linealidad de la transformada de Laplace, tendría que la transformada de Laplace de esto es a veces la transformada de Laplace de la segunda derivada, más b veces la transformada de Laplace de la primera derivada de y, más c veces, aquí me falta y, la transformada de Laplace de y. Esto igual a la transformada de Laplace de la función f minúscula. Aquí me he equivocado, sería ese. Eh, Mi objetivo aquí va a ser ahora encontrar la transformada de Laplace de y. Pero para esto primero necesito poner estas transformadas de Laplace en términos de esta transformada de Laplace de ser posible. Lo mismo la transformada de Laplace de la segunda derivada. Y vamos a ver que sí es posible poner las transformadas de Laplace de las derivadas en términos de la transformada de Laplace de la función. Entonces, primero veamos eso, porque necesitamos eso. Entonces, este teorema nos dice que si tengo una función f que es continua y que tiene derivada continua por pedazos para t mayor o igual a 0, y además que f es una función de orden exponencial para cuando t tiende a infinito, o sea, significa que a partir de un t mayor o igual a un m, la función queda por debajo, la función en valor absoluto
queda por debajo de una función del tipo KE a la AT, para algún K y algún A. Si pasa eso, dice aquí que la transformada de Laplace de la función derivada de f es simplemente s por la transformada de Laplace de la función f menos f en cero. Entonces veamos por qué esta fórmula funciona. Si quisiera calcular la transformada de Laplace de la función derivada por la definición, por definición la transformada de Laplace de alguna función es la integral desde 0 hasta infinito la función, en este caso la función derivada, por la exponencial a la menos st. Entonces, si quiero calcular la transformada de Laplace de la derivada en un número s, debo de calcular esa integral. Ahora aquí lo que puedo hacer es calcular, usar la regla, no, integración por partes, no, sí, integración por partes. Ya que tengo la derivada de f, primero esto por definición es el límite de a tiende a infinito de la integral desde 0 hasta a de la derivada de f en t, la exponencial menos st, diferencial de t. Entonces aquí lo que puedo hacer es usar integración por partes. Entonces, por integración por partes, ¿qué me va a quedar? Veamos. Si hago aquí u igual a la derivada de f de t, no quiero hacer eso. No, si hago u igual a e a la menos st y diferencial de b igual a la derivada de f de t diferencial de t, entonces aquí la diferencial de u es la derivada con respecto de t de esto, eso me da menos s e a la menos st diferencial de t. Aquí b integrando me queda f de t. ¿No? Entonces, para calcular esa integral por integración por partes, tendría límite de a tiende a infinito porque se ha cambiado la letra, sería de u por b, bueno, por integración por partes me va a quedar lo siguiente. U por b es f de t por e a la menos st. F de t por e a la menos st. Aquí desde t igual a 0 hasta t igual a menos la integral de d de u por b. D de u por b me da menos s por e a la menos st por f de t. Menos s lo puedo quitar afuera, lo puedo sacar afuera y me va a quedar más s. Y aquí adentro entonces me queda la integral de
0a de f de t e a la menos st. Bueno, entonces para calcular esta transformada de Laplace, debo de calcular este límite. Ahora aquí tengo suma de dos expresiones. Bueno, primero voy a calcular esto. Sí. Entonces aquí me quedaría límite de a tiende a infinito de esta expresión. Tengo el límite de una suma. El límite de una suma es la suma de los límites, ¿no? Entonces aquí me quedaría límite cuando a tiende a infinito. Es la diferencia. Sería evaluar esto en a, que me da f de a, e a la menos s por a, menos evaluar eso en 0. E a la 0 me da 1, y aquí me quedaría solo f de 0. Más el límite, más s veces el límite cuando a tiende a infinito de esta expresión. Pero el límite de a tiende a infinito de esta expresión es la integral desde 0 hasta infinito de esa expresión. Ay, qué raro. Es igual, está. Bueno, entonces aquí, esto de aquí no depende de A, así que lo puedo sacar. Bueno, el límite de esto es, como es un límite de una constante, la constante nomás, me va a quedar solo límite de A tiende a infinito, la letra, de f de A, voy a poner eso entre paréntesis, de f de A por e a la menos sa, menos f en 0, más s, y esto de aquí es la transformada de Laplace de la función f por definición, ¿no? Eso es la transformada de Laplace de la función f en un punto s. Bueno, entonces para obtener lo que quiero que esto sea igual a esto, solo me falta demostrar que este límite de aquí es 0. Ok, entonces veamos cómo mostrar esto. ¿Qué nos dice el teorema? Que la función f es una función de orden exponencial cuando t es mayor o igual a infinito. Entonces, ¿qué significa que f sea una función de orden exponencial para t tiende a infinito? Entonces, veamos esto. Eh, Aquí lo voy a poner la igualdad directamente, suponiendo ya que ese límite da 0, y luego voy a demostrar que ese límite exactamente es 0. Entonces aquí me va a quedar s veces la transformada de Laplace de la función f en un punto s menos f en 0. ¿Qué es lo que quería demostrar? ¿Y por qué esto es verdad? Pues f es de orden exponencial cuando
tiende a infinito. ¿Ya? Que existen A y números reales K y A. K tiene que ser positivo y A cualquier número real, tal que para algún m mayor o igual a 0, tenemos que la función f en valor absoluto es menor o igual a k por e a la at para t mayor o igual a m. Eso significa que la función f sea exponencial, de orden exponencial. Que a partir de un t mayor o igual a m, la función en valor absoluto queda por debajo de una función de la forma k e a la at. Lo que me interesa tratar es el límite de cuando a es muy, muy, muy grande de la función f de a e a la menos sa. O bien aquí si cambiara la variable, el límite de t tiende a infinito de f de t e a la menos st. Entonces aquí voy a multiplicar esto por e a la menos st. Tendría lo siguiente. F de t por e a la menos st. Esto quedaría menor o igual a k por e a la e a la menos st por e a la at. Eso se puede escribir de esta manera, como e a la menos sa por t. Y esto de aquí, si s es tomado mayor que a, esto de aquí se va para cero cuando t es muy, muy, muy grande. Entonces aquí estamos viendo que si tomo un s mayor que a, esta fórmula que he hallado es verdadera, ¿no? Porque el límite de esa función se va para cero cuando a es muy, muy, muy grande. O bien si cambiamos la variable cuando t es muy, muy, muy grande. Entonces, esto ya está justificado. Claro que esto está justificado solo para s mayor que sa. Este a que me da el orden exponencial de la función f. ¿Ok? Bueno, normalmente se ignora esto. En qué, ¿Cuál es el dominio de la transformada de Laplace al momento de resolver una ecuación diferencial? Lo que se hace al momento de resolver una ecuación diferencial es que todas las cosas funcionan como deberían de funcionar. Ok. Bueno, aquí entonces ya sé cómo calcular la transformada de Laplace de la función derivada en términos de la función.
¿Puedo calcular también la transformada de Laplace de la función en términos de la función? Sí. Entonces el siguiente teorema me dice lo siguiente. O bueno, no es es un teorema, pero está aquí solo descrito. Dice que si tengo f y su derivada funciones continuas y la segunda derivada continua por pedazos para t mayor o igual a 0, y además que f y la derivada de f son de orden exponencial cuando t tiende a infinito, entonces la transformada de Laplace en términos de la transformada de Laplace de la segunda derivada en términos de la transformada de Laplace de f es s cuadrado, la transformada de Laplace de la función f, menos s por la función en cero, menos la derivada en cero. Vean que aquí aparecen las condiciones iniciales y las condiciones iniciales en cero. Entonces eso es importante. Para escribir la transformada de Laplace de la derivada en términos de la transformada de Laplace, necesitamos las condiciones iniciales y las condiciones iniciales tienen que estar dadas en cero. Con el resultado es fácil de ver esto. ¿Qué sería? Tendría la transformada de Laplace de f en s, en un número s más bien. Por el resultado que hemos encontrado ahí arriba, es s veces por la transformada de Laplace de la función sin derivada. Bueno, aquí estoy tratando la función segunda derivada. Eso es la derivada de la primera derivada. Entonces, para usar esta fórmula, aquí estoy poniendo la segunda derivada, entonces aquí debería poner la primera derivada, ¿no? De la primera derivada en un número s menos la derivada en cero. Pero también la transformada de Laplace de la derivada lo puedo poner en términos de la transformada de Laplace de la función f. Entonces me quedaría s por la transformada de Laplace de la función derivada. La transformada de Laplace de la función derivada es s por la transformada de Laplace de la función f en un número s menos f en cero, por lo que hemos demostrado ahí arriba, menos la derivada en cero. Aquí ordenando las cosas, me queda s cuadrado por la transformada de Laplace de la función f en un número s menos s por f en cero menos la derivada en cero. Entonces, usando este resultado que hemos demostrado aquí arriba, se puede calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada en, en términos de la transformada de Laplace de la función f. Del mismo modo, puedo hallar la transformada de Laplace de la tercera derivada, de la cuarta derivada y de la derivada de cualquier orden, siempre y cuando la función f y sus derivadas satisfagan estas condiciones. Entonces, del mismo modo podemos ver que si una función f, su derivada, su segunda derivada, hasta su derivada de orden n-1, son funciones continuas, y su derivada de orden enésimo es de orden exponencial, es continua por pedazos primero,
t mayor o igual a 0. Y además, f, su primera derivada, su segunda derivada, hasta su derivada de orden n-1. Son de orden exponencial. Cuando t tiende a infinito. Entonces, tenemos la siguiente relación. La transformada de Laplace de la derivada enésima de la función f se puede escribir en términos de la transformada de Laplace de la función f y de la siguiente manera. Es s a la n por la transformada de Laplace de la función f menos s a la n-1. Aquí aparece f en 0 menos s a la n-2. Aquí aparece después la derivada de la función f en 0. Y así sucesivamente menos hasta tener s por la derivada, por la función derivada de orden n-1. Estoy aquí. En 0. Aquí aparece la derivada de orden n-2 menos la derivada de orden n-1 en 0. De esa manera se puede expresar la transformada de Laplace de la función derivada enésima en términos de la transformada de Laplace de la función f y con las condiciones iniciales en 0, por supuesto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta esta parte? Bueno, lo que tiene que quedar en mente es cómo expresar la transformada de Laplace de la derivada de cierto orden en términos de la de la transformada de Laplace de la función. Aquí me falta poner un menos. Bueno, entonces veamos cómo usar esto con algunos ejemplos. Bueno, aquí me piden resolver el problema con valor inicial. Bueno, aquí tengo una ecuación lineal de primer orden con coeficientes constantes. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación, suponiendo que la solución y satisface todas las condiciones especificadas, ¿no? Para que pueda expresar las transformadas de Laplace de las derivadas en términos de la transformada de Laplace de la función. Primero, para que la notación no quede muy pesada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar S mayúscula de S
a la función transformada de Laplace de la función y minúscula. Un número S. Entonces aquí aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación, ambos lados de la ecuación. Haciendo esto, por la linealidad de la transformada de Laplace, me va a quedar la transformada de Laplace de la derivada de y menos 4 veces la transformada de Laplace de la función y igual a la transformada de Laplace de la función 1, todo esto en un número S, ¿no? Más 2 veces la transformada de Laplace de la función y. Esto en un número, no, la función e a la menos t. Esto en un número s. Tenemos eso. Entonces, hemos visto que la transformada de Laplace de la función derivada de y se puede expresar en términos de la transformada de Laplace de la función y cómo con esta relación, ¿no? La transformada de Laplace de la derivada de una función en un número s se puede escribir como s, la transformada de Laplace de la función menos f en cero, en el caso de f. Si aquí tuviera y, entonces sería la transformada de Laplace de y, s por la transformada de Laplace de y menos y en cero. Entonces, esto de aquí se puede escribir como S por la transformada de Laplace de Y. La transformada de Laplace de Y, para hacer la notación menos pesada, lo estamos cambiando por Y mayúscula de S. Entonces va a ser Y mayúscula de S menos Y en cero. Menos 4. Eso lo estamos cambiando por Y mayúscula de S. Aquí, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. La transformada de Laplace de 1 sobre, perdón, de e a la menos t es 1, no, es 1 sobre s menos menos 1, o sea, s más 1. Ok. Entonces aquí estamos viendo que aquí para y, que era la variable, teníamos una ecuación diferencial. Aplicando la transformada de Laplace, esta ecuación diferencial se ha convertido en una ecuación donde la variable es la función y mayúscula. Y aquí ya no aparecen derivadas. Entonces, esta ecuación diferencial se ha vuelto una ecuación algebraica, de donde necesito hallar la función y mayúscula. Entonces aquí tendría s menos 4 por la función y mayúscula de s igual a 1 sobre s más 2 sobre s más 1. Y en cero aquí sería más y en cero, ¿no? Pero y en cero vale menos 1. Entonces aquí menos 1, ¿no? Llevando y en cero al otro lado. Entonces aquí mi objetivo es hallar y mayúscula en s. Entonces solo tengo que despejar aquí. Entonces para esto divido entre s menos 4, ¿no? Entonces tendría 1 sobre s menos 4
Entonces tendría que y de s debe de ser esa fracción. Ahora, para encontrar y, aquí tenemos, porque nuestro objetivo principal es encontrar la función y. Por ahora solo hemos encontrado su transformada de Laplace, ¿no? Porque la función y mayúscula es su transformada de Laplace. Para encontrar y, tengo que hallar la transformada inversa, ¿no? Porque de aquí vemos que entonces y minúscula es la transformada de Laplace inversa, la función y mayúscula. No. Entonces, para hallar la función y minúscula, tengo que hallar la transformada inversa de esta función. Y para calcular la transformada inversa de esta función, así como está, directamente no podemos hallar su transformada inversa porque, bueno, porque no tenemos en nuestra tabla o en nuestro formulario expresiones de este tipo. Hemos visto que para hallar la transformada inversa de expresiones de este tipo, primero hay que escribir esa fracción en términos o en fracciones más simples. Entonces, por fracciones parciales, sabemos que esa segunda parte se puede escribir como una constante sobre s menos 4 más una constante sobre s más una constante sobre s más 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí vamos a obtener una fracción que tiene como denominador s por s más 1 por s menos 4, ¿no? Bueno, como aquí s menos 4, s y s más 1 aparecen en el denominador de manera con coeficiente o con exponente 1, entonces medio que más fácil encontrar las constantes a, b y c, ¿no? A se puede calcular como el límite. El denominador de a es s menos 4, entonces el límite de s tiende a 4, que multiplicamos la expresión que estamos realizando por s menos 4. Bueno, entonces aquí s menos 4 se simplifica y luego me va a quedar esta fracción. Ahí hay que sustituir, no, sí, colocar s igual a 4, ¿no? Entonces va a ser un cuarto más 2 sobre un cuarto más 1, o sea, más 2 quintos menos 1. Y esto me da, ¿cuánto da eso? 5, 5 más 8, 13, 13 menos 20, menos 7 sobre 20. E se puede calcular como el límite, como el denominador de B es S, el límite de S tiende a 0, de multiplicar por S esta expresión de ahí arriba, ¿no? Entonces, multiplicando por S, aquí esto se simplifica, me va a quedar 2S por S más 1, aquí menos S. Al reemplazar S igual a 0, esta parte se va a simplificar, de aquí me va a quedar 1, entonces solo me va a quedar 1 sobre 0 menos 4, a menos un cuarto.
Y C es el límite de cuando el denominador de C es S más 1. Así que de S tiende a menos 1. S tiende a menos 1. Pues multiplicamos aquí por S menos 1, la expresión que tenemos ahí arriba. S menos 4, aquí me queda 1 sobre S más 2 sobre S más 1 menos 1. Bueno, entonces aquí al multiplicar, por S más 1 aquí es, ¿no? Al multiplicar por S más 1, aquí se va a simplificar, aquí va a aparecer S más 1 en el numerador y aquí va a aparecer S menos S más 1. Al sustituir S igual a menos 1, esto se va a hacer 0, eso de aquí se va a hacer 0, de aquí me va a quedar 2 y de aquí voy a tener menos 1 menos 5, o sea, perdón, menos 1 menos 4 menos 5. Entonces me va a quedar 2 sobre menos 5, o sea, menos 2 quintos. Bueno, entonces con esto ya tengo y de s. Y de s entonces es eh, a que vale menos 7 sobre 20 por 1 sobre s menos 4. Más b que vale menos un cuarto por 1 sobre s. Más c que vale menos 2 quintos. Mm, ok. Menos 2 quintos por 1 sobre s más 1. Entonces, como hemos visto, la función y minúscula es la transformada inversa de esta función. Por la linealidad de la transformada inversa, y minúscula es menos 7 sobre 20 de la transformada inversa de la función 1 sobre s menos 4 menos un cuarto de la transformada inversa de la función 1 sobre s menos 2 quintos de la transformada inversa de la función 1 sobre s más 1 Entonces de aquí la función y minúscula es menos 7 sobre 20. La transformada inversa de 1 sobre s menos 4 es e a la 4t. La transformada inversa de 1 sobre s es simplemente 1 menos 2 quintos. La transformada inversa de 1 sobre s más 1 es e a la menos t. Entonces estamos viendo aquí que ya hemos obtenido la solución de la ecuación diferencial dada, de esta ecuación diferencial. Bueno, aquí, si notan, aquí aplicar la transformada de Laplace, encontrar la función y mayúscula es fácil, ¿no? La parte medio complicada es hallar la transformada inversa de la expresión que queda. ¿Tienen preguntas sobre esto?
Aquí lo vamos a poner, aplicamos la transformada inversa. Inge, ¿podemos hacer un ejemplo más como este? Ah, sí, vamos a hacer varios más. Sí, vamos a hacer varios más. Bueno, entonces veamos otros ejemplos. Si no tienen preguntas. mm, bueno, aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes, y tenemos las condiciones iniciales en cero. Recuerden que para usar la transformada de Laplace se necesita las condiciones iniciales en cero necesariamente. Si no tuviéramos una ecuación diferencial, si tuviéramos una ecuación diferencial con coeficientes constantes, lineal, y con condiciones iniciales en otro número que no sea cero, entonces pues, se puede hacer un cambio de variable para que tengamos una nueva ecuación diferencial que tenga condiciones iniciales en cero y ahí recién aplicamos la transformada de Laplace. ¿Ok? Bueno, pero ahora tenemos lo que necesitamos. Para que la anotación no se vuelva pesada, como siempre, eh, vamos a nombrar como y mayúscula de S a la transformada de Laplace de la función y minúscula. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Haciendo esto, ¿qué nos queda? Aplicando la transformada de Laplace al lado izquierdo, por la linealidad, me va a quedar la transformada de Laplace de la segunda derivada menos dos veces la transformada de Laplace de la función primera derivada. Más dos veces la transformada de Laplace de la función y. Esto igual a 5 veces la transformada de Laplace de la función coseno de t. Ahora, hemos visto que podemos expresar la transformada de Laplace de la segunda derivada en términos de la transformada de Laplace de la función y. Como hemos visto que es s cuadrado por la transformada de Laplace de la función y menos s por, era f en cero, sí, por f en cero, en este caso y en cero, menos la derivada en cero. Menos dos veces la transformada de Laplace de la función derivada. Hemos visto que se puede expresar en términos de la transformada de Laplace de y de esta manera. Y solo estoy cambiando de notación. Y al otro lado me queda 5 veces. La transformada de Laplace de coseno de t es s sobre s cuadrado más 1. Entonces tenemos esto ahora, donde nuestra incógnita ahora es y mayúscula, que y tenemos una ecuación algebraica para encontrar
y mayúscula. Tenemos que despejar entonces y mayúscula. Para despejar y mayúscula, ¿qué acompaña y mayúscula? Tenemos s cuadrado del primer término. De aquí tengo menos 2s. De aquí tengo 2. Y al otro lado llevo todo lo que no tenga... todo lo que no tenga... O sea, y. Entonces aquí me quedaría más s por y en 0. ¿No? Más s por y en 0. Y en 0 vale menos 1. Entonces aquí me quedaría en realidad más s. Más s al otro lado va como menos s. La derivada en 0 vale 0. Entonces aquí no hay nada que hacer. Aquí tengo menos 2 por menos y en 0. Me da más 2y en 0. Pero eso es menos 1. Entonces me queda menos 2. Al otro lado va como más 2. Entonces tendría eso. Aquí tengo que despejar y de s. Y despejando y de s, me queda que y de s es 1 sobre s cuadrado menos 2s más 2 por... Aquí voy a hacer la suma de fracciones. Sería, el denominador me quedaría s cuadrado más 1 y arriba me queda 5s menos... ¿Es necesario hacer esto? A ver, no, no es necesario. Mm, Tendría esto entonces. Bueno, entonces recordemos que para calcular la función y minúscula de t, que es mi objetivo, necesito calcular la transformada inversa de esta función. Y para calcular la transformada inversa de esta función, me conviene escribir la fracción que aparece en el lado derecho en términos más... mm, en, en, en suma de fracciones más simples. Aquí lo que tengo al lado derecho se puede escribir como lo siguiente. Sí, se puede escribir de esa manera. Bueno, aquí, si se puede factorizar s cuadrado menos 2s más 2, lo tenemos que factorizar para que se vuelva, para que podamos escribir esta fracción en términos más simples. Pero podemos observar que s cuadrado menos 2s más 2, en los reales no se puede factorizar más. Es un polinomio irreducible, ¿no? Entonces, esto de aquí, intentemos primero por fracciones parciales eh, escribir esto en términos como suma de fracciones más simples. Fracciones parciales, vemos que 5s sobre s cuadrado menos 2s más 2, esto, por s cuadrado más 1, se puede escribir como una fracción que tiene como denominador s cuadrado menos 2s más 2,
más una fracción que tiene como denominador s cuadrado más 1. Y aquí en el numerador aparecen polinomios de grado 1, ¿no? Pues ahí multiplicando por s cuadrado menos 2s más 2 por s cuadrado más 1, nos queda en el primer lado que 5s debe de ser as más b por s cuadrado más 1 más cs más d por s cuadrado menos 2s más 2. Aquí tendríamos que 5s debe de ser, bueno, pues aquí vamos a obtener s cubo. ¿Y qué acompaña a ese cubo? De aquí del primer término tengo a. De aquí tengo solamente c. Vamos a tener también s cuadrado. Ese cuadrado que tengo, de aquí tengo b, simplemente b. De aquí tengo d. Y de aquí tengo menos 12 para s que tenemos. Para s, de aquí tengo a simplemente. De aquí tengo menos 2d y más 2c. Para la parte constante, tengo de aquí b y de aquí 2d. Entonces, a más c debe de ser 0, que es el coeficiente de ese cubo en el lado izquierdo. B más D menos 2C debe de ser 0 también. A menos 2D más 2C debe de ser 5. Y B más 2D, B más 2D debe de ser 0. Entonces tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos este sistema? De, de la última ecuación, creo que podemos poner todo en términos de A, ¿no? No, de la última ecuación puedo poner D en términos de B. Y luego entonces en la segunda ecuación voy a poder poner C en términos de D, de B. Pero poniendo C en términos de B, voy a poder poner A en términos de B y luego pongo todo esto en términos de B y encuentro el valor de B. Entonces, de la última ecuación tengo que D es un medio, menos un medio de B. Reemplazando esto en la segunda ecuación, que es B más D, que vale menos un medio de B, menos 2C, es 0. Entonces, de aquí C también se puede poner en términos de B. De aquí 2C es igual a un medio de B. Entonces, C es un cuarto de B. Ahora, de la primera ecuación tengo que A vale menos C, o sea, menos un cuarto de B. Ahora, poniendo esto en la tercera ecuación, tengo A que vale menos un cuarto de B,
menos 2 veces d, pero menos 2 veces d que vale menos 1/2 de b. Después tengo más 2 veces c, pero c vale 1/4 de b. Esto debe de ser 5. Entonces de aquí, ¿qué obtenemos? Aquí me quedaría más b, ¿no? Más b, aquí más 1/2 de b, aunque creo que aquí me va a quedar 1/4 de b, ¿sí, no? Esto con esto me va a quedar 1/4 de b. 1/4 de b menos más b me da 5/4 de b. Debe ser 5, entonces de aquí b debe de ser 4. Entonces si ya tengo b, tengo todos los demás valores, porque a es menos 1/4 de b. A es menos 1. Bien, puedo obtener ya c, porque c vale 1/4 de b, o sea 1/4 de 4, que vale 1. ¿Y qué más me falta? Me falta d, que es menos 1/2 de b, o sea menos 1/2 de 4, que es menos 2. Entonces ya está. Bueno, entonces esta fracción se puede escribir de esa manera. Entonces tendría que y de s, y mayúscula de s, se puede escribir como as más b sobre donde a vale menos 1, menos s más b, que vale, b vale 4, sobre s cuadrado menos 2s más 2, más cs, c vale 1 por s más d, que vale menos 2, sobre s cuadrado más 1. Y eso es de esta parte, ¿no? Y aún tengo este término más, menos s menos 2. Menos s menos 2 sobre s cuadrado menos 2s más 2. Aquí tengo que y de s. Aquí voy a sumar estos términos. Me quedaría s cuadrado menos 2s más 2. Aquí tengo menos s menos 2 veces s. Aquí tengo 4 más 2, 6. Más s menos 2 sobre s cuadrado más 1. Ahora sí, aquí debo de escribir esto de manera conveniente, ¿no? Para poder calcular la transformada inversa. El denominador de la primera fracción se puede escribir de esta manera, como s menos 1 al cuadrado más 1, ¿no? Entonces arriba, de alguna manera necesito s menos 1. Entonces, lo de arriba voy a tratar de escribirlo de esta manera. Aquí lo voy a escribir de esta manera. Menos 2s está aquí. Y estoy usando más 2 más, ¿no? Entonces solo me queda 4. Entonces le voy a poner el 4 aquí. Y este menos 2 lo voy a poner aquí adelante de una vez. Falta 4. Más 4. S menos 1 al cuadrado. Más 1. Lo mismo voy a hacer aquí. Lo voy a escribir de manera adecuada. Eso lo voy a escribir esto lo voy a poner abajo mejor.
doble igual. Ok, entonces lo mismo voy a hacer en la última fracción. Eso lo voy a escribir de esa manera. Menos 2 veces 1 sobre s cuadrado más 1. Esto para poder calcular su transformada inversa, ¿no? Entonces ahora sí, aplicando transformada inversa, ambos lados de la igualdad, la transformada inversa de y mayúscula es y minúscula. Por la linealidad de la transformada inversa me va a quedar menos 2 veces la transformada inversa de la función s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Más 4 veces la transformada inversa de Laplace de la función 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Más la transformada inversa de Laplace de la función s sobre s cuadrado más 1. Estoy olvidando aquí poner esto en un número t. Esto en un número t. Más, bueno, voy a continuar aquí. En realidad menos 2 veces la transformada de Laplace inversa, la función 1 sobre s cuadrado más 1. Okay. Entonces esto es igual a, entonces aquí tendría que y de t es igual a menos 2. Para calcular la transformada inversa de una función que depende de s menos una constante, se puede cambiar s menos una constante por s, pero para cambiar s menos una constante por s, hay que multiplicar a la transformada de Laplace de esa nueva función por e a la menos e a la constante por t. O sea, en este caso sería e a la t. Y entonces puedo en esa parte cambiar s menos 1 por s. Entonces va a quedar aquí s sobre s cuadrado más 1. ¿No? Por esa propiedad que habíamos visto. Aquí sería 4. Lo mismo aquí puedo cambiar s menos 1 por s, pero para eso debo de multiplicar esto por e a la 1t, o sea, por e a la t. Y me queda entonces la transformada inversa de Laplace 1 sobre s cuadrado más 1. No estoy cambiando aquí s menos 1 por s. Ahora, la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrado más 1 es coseno de t. Menos 2. La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Y finalmente tenemos que y de t debe de ser y de t debe de ser menos 2 la exponencial de t. La transformada inversa de s sobre s cuadrado más, sobre, de s sobre s cuadrado más 1 es coseno de t.
más 4 la exponencial. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Más t menos 2 seno de t. Ya está. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho aquí? No, Inge. Ok, gracias. Bueno, una observación aquí. Aquí con la transformada de Laplace, digamos que para encontrar la función y mayúscula, todo se vuelve bastante fácil, ¿no? O sea, usando la transformada de Laplace, eh, la ecuación diferencial se vuelve en una ecuación algebraica donde la variable es y mayúscula, y hallar y mayúscula es fácil. El único problema aquí, y lo que más dificulta, es hallar la transformada inversa de esta función para hallar la función y minúscula. Recuerden que para resolver esto por el método que vimos en la unidad anterior, teníamos que resolver primero la ecuación lineal homogénea asociada. Después de resolver la ecuación lineal homogénea asociada, teníamos que buscar una solución particular. Con la solución particular y la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada, encontrábamos la solución general de la ecuación, de esta ecuación. Y después debíamos buscar las constantes de manera que una de esas soluciones satisfaga las condiciones iniciales. Bueno, entonces también era un camino largo, ¿no? Eh, Ahora, ¿será que con este método, bueno, mmm, las ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes se pueden resolver por el método de la anterior unidad siempre y cuando podamos resolver la ecuación característica? Y resolver la ecuación característica, en otras palabras, es si podemos factorizar el polinomio que aparece en la ecuación característica. ¿Será que ese problema persiste cuando usamos la transformada de Laplace? Y sí, porque aquí, si nos fijamos, aquí aparece el polinomio característico. Y para reducir eso de aquí, también necesitamos factorizar el polinomio que aparece en el polinomio característico. Entonces, este método de la transformada de Laplace es una alternativa más. No, no reduce mucho los cálculos que hemos visto en la unidad 2. Pero la verdadera fuerza de la transformada de Laplace es cuando veamos funciones que no son continuas, funciones que aparecen aquí en el segundo lado que no son continuas. Porque para ese tipo de ecuaciones diferenciales, con la anterior unidad, con lo que hemos visto en la anterior unidad, no se podrían resolver. Bueno, de manera directa no. Tendríamos que partir el problema en partes, en intervalos donde la función que tengamos aquí sea continua, resolver en cada parte la ecuación diferencial y luego como que pegar la solución. Pero con la transformada de Laplace lo vamos a poder hacer de una sola vez. Pero eso más adelante. Bueno, si no tienen más preguntas, veamos otro ejemplo. Bueno, no había preguntas en realidad. Veamos un ejemplo entonces. Aquí me piden que usando la transformada de Laplace hallemos la solución general de esta ecuación diferencial. Recuerden que el método de la transformada de Laplace requiere conocer las condiciones iniciales. Entonces aquí podemos suponer conocidas las condiciones iniciales.
Entonces, primero vamos a suponer que tenemos conocidas las condiciones iniciales y para no hacer pesada la notación, vamos a poner que la condición inicial en 0 sea el número A, que y en 0 sea A, y la derivada en 0 valga un número B. Bien, vamos a... también vamos a llamar y mayúscula de S a la transformada de Laplace de la función y minúscula. Para reducir un poco la notación. Entonces, lo de siempre, aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados, la de Laplace a ambos lados de la ecuación. Entonces me va a quedar la transformada de Laplace de la segunda derivada la linealidad, ¿no? Menos 5 veces la transformada de Laplace de la función derivada a 6 veces la transformada de Laplace de la función y. ¿Pueden poner en el chat presente, por favor? Y esto sería igual a la transformada de Laplace de la función exponencial. Bueno, entonces quedaría eso. Ahora, la transformada de Laplace de la segunda derivada se puede escribir en términos de la transformada de Laplace de la función y de esta manera. Es s cuadrado o la transformada de Laplace de la función y menos s por y en 0 menos la derivada en 0. La transformada de Laplace de la derivada se puede escribir en términos de la transformada de Laplace de la función y de esta manera. La transformada de Laplace de la función e a la menos t es 1 sobre s más 1. Bueno, entonces aquí debemos de factorizar y mayúscula de s. ¿Y qué acompaña a y mayúscula de s? Del primer término tengo s cuadrado. De este término tengo menos 5s. De este término es 6. Y al otro lado me queda 1 sobre s más 1. Me queda y es 0 por s al otro lado. Lo estamos, para reducir notación, lo hemos puesto a, ¿no? Entonces me va a quedar a por s. Más la derivada en 0, que lo hemos puesto b. Aquí tengo menos 5, en realidad más 5y en 0, al otro lado va como menos 5y en 0. Eso es menos 5 por a. Entonces tenemos eso. Pues de aquí puedo factorizar y no factorizar, despejar y de s y me queda 5s más 6, 1 sobre s más 1, más as más b menos 5a,
tendría eso. Entonces, y mayúscula es esto. Si aplico la transformada inversa de Laplace, encuentro y minúscula, que es lo que necesito. Pero para poder calcular la transformada inversa de esta parte del lado derecho, no, sí, del lado derecho, necesito escribir esto como suma de fracciones más simples, ¿no? Entonces, en caso de que pueda factorizar esto, lo factorizo. Y sí se puede factorizar esto de aquí, ¿no? Entonces vamos a factorizar. Eso se puede factorizar como s menos 3 por s menos 2. Lo voy a poner abajo mejor. Eso se puede escribir entonces como 1 sobre s menos 2 por s menos 3 por 1 sobre s más 1 más as más b menos 5a. Tendríamos eso. Bueno, aquí tenemos una fracción cuyo denominador es s menos 2 por s menos 3 por s más 1. Entonces, por fracciones parciales, fracciones parciales, vamos a poder escribir esto como una constante sobre s menos 2 más una otra constante sobre s menos 3 más una otra constante sobre s más 1. ¿Cómo calculamos las constantes estas? A se puede calcular como el límite, como el denominador de A es s menos 2, entonces el límite de s tiende a 2. Multiplicamos a esa expresión que tenemos ahí por s menos 2. S menos 2, aquí abajo tengo s menos 2 por s menos 3, y todo esto por 1 sobre s más 1 más as más b menos 5a. Ok, tendría eso. Entonces aquí s menos 2 se simplifica y después tengo que sustituir s igual a 2, ¿no? Entonces sustituyendo s igual a 2, aquí me queda 1 sobre menos 1, entonces me va a quedar menos, aquí 1 sobre 2 más 1 me va a quedar ahí, 3, más 2 por a, más b menos 5a. De aquí obtenemos que a vale, aquí me da menos 3a, por ese menos me da 3a, menos 2b, no, menos b simplemente, y menos un tercio. Me da el valor de a. El valor de b se puede calcular como el límite de x tiende a... Ah, no, de s, el denominador de b es s menos 3, así que de s tiende a 3. Ahora multiplicamos por s menos 3 a la expresión de la cual estamos queriendo
reducir. Bueno, entonces aquí S menos 3 se va a simplificar y luego ya puedo sustituir S igual a 3. Sustituyendo S igual a 3, 3 menos 1, perdón, menos 2, me queda 1. Entonces aquí, de aquí solo es 1. Entonces aquí me va a quedar simplemente un cuarto más 3S, no, más 3A más bien, más B menos 5A. Ya estamos viendo aquí que B me da menos 2A más B más un cuarto. ¿Ok? Me falta calcular el valor de C. El valor de C es... el valor de C se puede calcular como el límite. El denominador de C es S más 1. Así que el límite de S tiende a menos 1. Multiplicamos por S más 1 la expresión que queremos estamos queriendo simplificar, no sé. Sería S más 1. Aquí me queda S menos 2 por S menos 3 por 1 sobre S más 1 más AS más B menos 5A. Entonces aquí S más 1 se simplifica con esto y luego me va a quedar S más 1 por toda esta expresión, ¿no? Entonces al sustituir S igual a menos 1, todo eso se va a cancelar y me va a quedar simplemente de aquí 1, ¿no? 1 y luego hay que reemplazar menos 1 aquí. Entonces va a ser menos 1 por menos 1 menos 2. Ahora voy a poner aquí. Me va a quedar solo esto. Menos 1 menos 2 por menos 1 menos 3. Esto me da 3 por 4, 1 sobre 12. Me da 1 sobre 12. Ok. Bueno, ya está. Entonces, ya puedo expresar y de s en términos de fracciones más simples. Entonces, y de s se puede escribir como a que vale, hemos hallado el valor de a, vale 3a menos b menos un tercio de la fracción, ¿qué era la fracción? De a es s menos 2. Más b que vale menos 2a más b más un cuarto de la fracción 1 sobre s menos 3. Más c que vale 1 sobre 12 de qué? De la exponencial. No, perdón. De 1 sobre s más 1. Ok, ya está reducido en términos más simples. Entonces puedo aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces me queda. La transformada inversa de y mayúscula es y minúscula.
por la linealidad de la transformada inversa, me va a quedar este coeficiente, es 3a menos b menos 1/3 por la transformada inversa de la función 1 sobre s menos 2, esto en un número t, más ese coeficiente, que es menos 2a, más b, más 1/4, por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos 3, número t, más 1 sobre 12, la transformada inversa de Laplace de la función 1 sobre s más 1. Esto en un número t. Entonces, eso. Entonces, con eso ya puedo hallar y de t. Y de t entonces es igual a 3a menos b menos 1/3. La transformada inversa de 1 sobre s menos 2 es e a la 2t más menos 2a más b más 1/4. La transformada inversa de 1 sobre s menos 3 es e a la 3t más 1 sobre 12. La transformada inversa de 1 sobre s más 1 es e a la menos t. Y ya está. Estamos dando la solución general, ¿no? Donde aquí a representa la derivada en cero de la función y b representa a representa y en cero y b representa la derivada en cero. Entonces, todas las soluciones, todas las ecuaciones diferenciales, o más bien, todas las funciones y que satisfacen esta ecuación diferencial, se pueden escribir de esta manera, donde a es el valor de y en cero y b es la derivada en cero. O podríamos reemplazar esto por una constante y esto por otra constante. Que no sería bueno hacer también, ¿no? Porque aquí ya aparecen de manera explícita el valor de y en cero y el valor de la derivada en cero, ¿no? Es más útil esta expresión que sustituir aquí por constantes. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, Inge. Vamos a ver dos ejemplos más sobre esto la próxima clase y luego vamos a ver convolución y vamos a ver que aquella transformada inversa que fue un poco complicado de ser calculada por lo que habíamos visto antes, con convolución se puede calcular de manera más fácil. Sí. Eso. Si no tienen más preguntas, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.